Protocolo SUTNA. Propuesta del sindicato. En este resumen se dan los lineamientos generales para una rápida comprensión, para luego pasar a detallar las medidas de seguridad y prevención con los correspondientes datos técnicos y su respaldo normativo. Dada la naturaleza dinámica tanto de la situación epidemiológica, así como también de la información de la cual se dispone sobre el virus, el siguiente protocolo irá evolucionando en función de extremar y mejorar la prevención y cuidado de los trabajadores del neumático y su entorno. Circuito de prestación de tareas con aislamiento y distanciamiento social. Para disminuir el riesgo, dadas las características del COVID-19 y su alto nivel de contagio, es fundamental mantener el aislamiento social. Para ello, a cada trabajador, desde el momento que sale de su casa para ir a trabajar y hasta su retorno, debe garantizarse que tenga contacto con la menor cantidad de personas posibles y que aquellas personas con las que se relacione sean siempre las mismas. Para que esta condición se aplique en forma efectiva, se debe garantizar su cumplimiento en cada una de las etapas del circuito de prestación de tareas con aislamiento y distanciamiento social, para lograr que ir al trabajo se realice en un ambiente controlado. Propuesta del sindicato. Las etapas más relevantes son las siguientes. El trabajador sale de su casa y se dirige al punto de encuentro con el transporte de la fábrica, micro o combi. En este punto es importante que dichos puntos de encuentro se ubiquen a una distancia que permitan al trabajador llegar a pie y evitar así la utilización de transporte público y el contacto con otras personas. Propuesta del sindicato. El trabajador sube al micro. Antes de subir al transporte, se debe tomar la temperatura, se contará con alcohol en gel en el ingreso al vehículo. Este debe estar desinfectado y contar con la debida ventilación, a tiempo que se deberá dejar un asiento libre de por medio entre trabajadores. Propuesta del sindicato. Ingreso a fábrica. Se mide la temperatura antes del ingreso con termómetro sin contacto y cámara termográfica. Se debe evitar la acumulación de personas en el ingreso y el contacto de ellas con una misma superficie. Evitar toda operación que provoque cuello de botella. Se debe utilizar más de un lugar de ingreso, eliminar molinetes y cualquier superficie que implique contacto comunitario, contar con un tiempo lo suficientemente extenso para ingresar garantizando el distanciamiento, alfombra sanitizante, dispensers de alcohol en gel, provisión de barbijos, cartelería preventiva y contar con un área de aislamiento apropiada con presencia de un profesional de salud para casos con temperatura anormal. Propuesta del sindicato. Vestuarios. Solo deben ser utilizados por aquellos compañeros que debido a su tipo de trabajo, Banbury, mantenimiento, etc., no pueden evitar su uso. Para el resto de los trabajadores se debe contar con cambiadores en sus sectores de trabajo que contarán con armarios individuales y alcohol en spray para rociar sobre la ropa antes de salir. Se debe garantizar la debida desinfección entre turnos. Propuesta del sindicato. Tarea en máquinas. El trabajador se dirige a su puesto laboral donde realiza su tarea con los mismos compañeros en cada jornada y evitar así que se reemplacen compañeros por trabajadores de otras áreas o cápsulas. Se procurará evitar el uso de relevos y no se convocará a trabajadores en forma innecesaria. Se debe desinfectar todo punto de contacto previo al inicio de tarea. Propuesta del sindicato. Descanso. El trabajador se dirige al descanso solo con los compañeros de su área o cápsula y procurar así que siempre sea con las mismas personas, equipo habitual de trabajo. Se deben colocar soluciones desinfectantes para manos y separar con mamparas. Propuesta del sindicato. Comedor. El trabajador se dirige al comedor solo con los compañeros de su área o cápsula y que siempre sea con las mismas personas, equipo habitual de trabajo.
En el comedor debe haber trabajadores de la misma área o cápsula. De ser inevitable que haya trabajadores de otra área o cápsula, se debe dividir al comedor para que no exista posibilidad de contacto entre trabajadores de diversas áreas o cápsulas. Se deben colocar soluciones desinfectantes para manos y separar con mamparas. Propuesta del sindicato. A partir de aquí el ciclo se repite en forma inversa hasta el regreso al hogar. Encapsulamiento. Para evitar que cada trabajador esté expuesto directa o indirectamente a la totalidad de la dotación de la fábrica, es indispensable encapsular grupos reducidos de trabajadores y evitar que haya contacto entre trabajadores de diferentes cápsulas. El objetivo es lograr que cada trabajador reduzca la cantidad de personas con las cuales esté en contacto y evitar a la vez que ante la aparición de un contagio, este potencialmente pueda propagarse a toda la dotación de la fábrica. Para ello, se debe primeramente encapsular cada turno de trabajo. No deben estar al mismo tiempo en fábrica trabajadores de 2 turnos diferentes. En cada turno se debe a la vez encapsular grupos reducidos de trabajadores y crear cápsulas e identificarlas con colores, letras o números cuyos integrantes no tengan contacto con los integrantes de otras cápsulas. El dividir a la dotación en turnos y luego en cápsulas reduce la propagación del virus ante cualquier contagio y a la vez disminuye la posibilidad de contagio de cada compañero. Desde el punto de vista de cada trabajador, se verá que en forma objetiva se relaciona con un núcleo de compañeros cercanos a los cuales conoce personalmente, dando la necesaria seguridad ante los riesgos de la pandemia. Simultáneamente, los conjuntos de los trabajadores contarán con un sistema que aísla y disminuye en forma objetiva la propagación del virus dentro de fábrica y, por lo tanto, la posibilidad de llevar masivamente el virus a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Se debe ir escalando en la complejidad del encapsulamiento a medida que éste se instala en cada fábrica, tomando en cuenta sus particularidades y aprovechándolas a la vez. Por ejemplo, Pirelli cuenta con sectores separados en diferentes galpones. Fate, con mini plantas enteras colocadas en líneas independientes de producción. Bridgestone, con varios y distanciados posibles accesos, etc. El encapsulamiento, tal como profundizaremos más adelante, ante la aparición de un caso positivo y el correspondiente aislamiento de los contactos estrechos, no solo facilita su trazabilidad, determinación de casos estrechos, sino que ante una falla en ella, algún trabajador contagiado que no haya sido tomado como contacto estrecho y siga trabajando, limita la posibilidad de esparcimiento de los contagios. Propuesta del sindicato. Procedimiento ante un caso sospechoso de COVID-19. Si un compañero presenta más de un síntoma de coronavirus, corroborado por un profesional de salud, se debe dar aislamiento al compañero y proceder a su testeo. Desinfectar las superficies con las que tuvo contacto el caso sospechoso. Rastrear y aislar de forma inmediata a todos los contactos estrechos a la espera del resultado del testeo. Si un familiar directo que convive con el trabajador diera positivo de COVID-19, se procederá con el mismo método, dado la altísima posibilidad de ser positivo. Se tomarán como casos estrechos a aquellos compañeros que el caso sospechoso recuerde haber tenido contacto estrecho, a aquellos trabajadores que compartieron el lugar de descanso o la mesa del comedor con él, a aquellos trabajadores que estuvieron en el mismo transporte, evitando que el virus pudiera ingresar en otra área o cápsula. En caso de trabajar en un equipo, a aquellos compañeros que forman parte de él. En el caso de aquellos compañeros de cápsulas que se vean forzadas a usar el vestuario, se incluirá también a quienes se hayan cambiado a menos de 2 metros de distancia del compañero supuestamente infectado. Procedimiento ante un caso positivo de COVID-19. Si el caso sospechoso diera positivo en el testeo, los compañeros deben ser testeados inmediatamente.
Aún en caso de que un contacto estrecho de un caso positivo dé negativo, se debe continuar con su aislamiento hasta completar los 14 días. El encapsulamiento reducirá el área de búsqueda y a la vez provocará una barrera para frenar el esparcimiento y evitar así la potencial repetición indefinida del procedimiento. Propuesta del sindicato. Testeo. Se deben realizar 3 tipos de testeos. Testeos a casos sospechosos. Se les deberá realizar de inmediato el testeo correspondiente a todos los contactos estrechos definidos anteriormente. Testeos a trabajadores con mayor exposición. El encapsulamiento disminuye la posibilidad de contagio, pero necesariamente existirán puestos de trabajo donde se tendrá contacto con personas de diferentes áreas o cápsulas, tales como almacén o pañol, vigilancia, personal de comedor, médicos, etc. A esas personas se les deben realizar testeos en forma preventiva rutinariamente. Testeos preventivos. Para detectar el virus en casos asintomáticos, se realizarán tests aleatorios semanalmente en cada una de las áreas o cápsulas. Las instrumentaciones del conjunto de esas medidas fueron evaluadas con el fin de imponer mecanismos para evitar un ciclo de contagio en los establecimientos laborales del gremio del neumático. A pesar de ello, dadas las características de alto contagio de la actual pandemia, por razones de cambios repentinos de la situación, como podría ser un colapso sanitario ante una disparada del brote o un fuerte incremento de los casos en una determinada zona o región que afecte a alguna o varias de las fábricas del neumático, así como también ante posibles fallas en las medidas de prevención hacia el interior de las fábricas, podría darse en simultáneo el colapso de varias cápsulas a la vez. Ante esta situación excepcional, se deberá instrumentar una cuarentena de todas las cápsulas que componen la planta, estudiar el tiempo necesario para normalizar la situación sanitaria en la empresa afectada y una vez regularizada la situación, comenzar en forma progresiva las actividades y aplicar nuevamente todo el programa de protocolo. Propuesta del sindicato. A pesar del contexto de pandemia, los trabajadores estamos obligados a ir al supermercado, al cajero, a la farmacia, a la clínica, a la ferretería, etc. Y en esos lugares, más allá de las medidas puestas en práctica a nivel nacional y regional, que restringen la circulación y el contacto dentro de esos ámbitos, nos vemos obligados a interactuar con gran número de personas desconocidas y tener contacto con superficies que previamente tuvieron contacto con ellas. Al repetir esas operaciones día a día, y dado que en cada oportunidad nos cruzamos con nuevas personas, se acumula sistemáticamente el riesgo de contagio. Este problema es de muy difícil o imposible solución. Las medidas del protocolo que hemos desarrollado apuntan a lograr que cada compañero tenga el menor contacto con otras personas, que las que se relacionen con él sean siempre las mismas y que estén compuestas por sus compañeros más cercanos. Se busca, de ese modo, eliminar la acumulación de exposición a lo largo del tiempo y controlar a la vez una posible expansión del contagio. SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Sindicato clasista, antiburocrático y de lucha.